Nadie grita gol como Jorge Rolando Bauer y aunque uno no quiera, esa es la fiebre del momento. Naturalmente, con Luis Guzmán, que debe saber más de fútbol que tú. No lo dudo. Yo creo que Luis, él no ha querido competir contigo. Hoy tenemos un programa muy especial con el hombre fútbol, que además él está viviendo un momento extraordinario con la proximidad del Mundial. Y además tenemos a una queridísima amiga, Susana Gotró, que no solo va a hablar de una actividad que tiene su candidato este domingo, sino que ella insiste que va a hablar de feminismo delante de Luis. Eso es un reto que tiene Susana Gotró de WINT aquí en Metrópolis. Jorge Rolando, ¿qué se siente tener la oportunidad de ver, de narrar, de sufrir y de gozar otro mundial? Es un privilegio y es un reto. Los que ejercemos el rol de comunicador, siendo autodidactas, aprendemos de la experiencia, porque uno dice en qué consiste, si podríamos llamarle el arte o la habilidad de narrar algo que la gente está viendo. Es transportarlos, es hacerle ver un poco más allá del tiro de cámara, e indudablemente las vivencias previas, haber estado en los terrenos de juegos, saber lo que se siente en un camerino, saber la tensión, creo que son elementos que uno le añade al espectáculo y nos produce, ya te digo, un placer y una retroalimentación, porque mucha gente nos comenta y nos dice: hemos aprendido a valorar el fútbol gracias a usted. Y para mí, aparte de una satisfacción, Carmen, es una gran responsabilidad. Mira, independientemente de las bromas y de cómo te provoco y demás, pero yo he sido testigo de personas que te han dicho que aprendieron a amar y a conocer el fútbol a través de ti, pero no hace un año ni dos. Debemos recordar o invitar a las personas que nos están viendo que Jorge Rolando Bauer está haciendo en el Matutino Alternativo una sección que se llama El Mundial Alternativo, y eso es una enseñanza de fútbol. Yo no soy fanática y tú lo sabes. Eres ya una fanática, Carmen. Tú vas a ver. Pero espérate, una gran ignorante, pero él me ha enseñado. Él embriaga a cualquiera y lo involucra. Estábamos recordando, porque él vino después de los 70, 76, ¿verdad? 76, 77. Yo jugué pero muy poco fútbol, sí iba y asistía, porque desde el colegio Loyola, y ya hicimos intercambios de recuerdos, de recuerdos, etcétera. Pero él me involucró, escuchándolo. Él ha dicho que él es autodidacta. Señores, que él vino antes de que se hicieran los libros de fútbol aquí. O sea, él hizo los libros, él hizo el fútbol aquí realmente. Eso es independiente de las narraciones que vas a hacer de lo que jugaban fútbol aquí. No nos vamos a remontar a las Islas Británicas por allá, de cuando se reconoció el fútbol. Pero él tiene ese don. Es un don internacional galáctico. Escúchame. Si galáctico es más allá de internacional. Claro. Jorge, ¿cómo te involucras tú con el fútbol? Desde muchacho, yo sé que emigraste a Francia. ¿Cómo es la historia de tu amor por el fútbol? Porque es un amor, ¿eh? Definitivamente. Yo creo que para poder comprenderlo uno tiene que imaginarse un hogar dominicano de cualquier parte de la geografía nacional, y el béisbol es pasión en los jóvenes dominicanos, como el fútbol es pasión en los niños y los jóvenes de toda Sudamérica y de gran parte del mundo. Y así fue que crecí con ese amor. Y bueno, soy nieto de francés y recuerdo que, no sé, en qué proporción, en qué porcentaje el ADN puede haber influido, siendo muy pequeño, sin haber terminado la primaria. La clásica pregunta cuando estás terminando, el director del colegio. Y entonces era en la Patagonia, lejos de todo. Y yo le dije al director: yo voy a ser futbolista y voy a jugar en Francia. Creo que, estaba terminando la primaria. Y papá era militar, y el director y los militares, eran autoridades,
y llama a mi padre y le confiesa como si yo hubiese hecho una declaración que era comunista en la época de Balaguer. Dice, don Atilio, Jorgito me dijo que quiere ser futbolista y va a jugar en Francia. Y mi padre le dijo, ah, sí, ya que bueno, si eso le gusta, ¿qué es lo que haga? Ya. Y entonces, en el barco. claro, estaba arriba del barco, tenía algunas cualidades, pero por sobre todas las cosas era una persona muy entregada, que no escatimaba el esfuerzo, y se fueron dando las cosas, fui progresando, fui jugando. Un día sin querer estábamos jugando en Buenos Aires, filmaron el partido, no lo sabía. En esa oportunidad me equivoqué y jugué bien y los comentaristas hablaban bien de mí. Un empresario vio el partido, se apareció en el hotel y me dijo, pibe, ¿sos extranjero? ¿De dónde sos? ¿Alemán? ¿Francés? Le digo, francés. ¿Te gustaría jugar en Francia? Y le caía besos al hombre. Además, No. pero qué bueno. Y ahí comenzó la historia. Y ahí, bueno, y ahí fue, tiene los documentos, bueno, sí, mi abuelo se encargaron de buscar los documentos de mi abuelo, y a los 6 meses estaba viajando para Francia. ¿Jugaste amateur y llegaste a jugar profesional? Fui jugador profesional en Francia, en el Troyes Football Club, en Troyes. En el 68, Lille, por ahí. 1971 hasta 1977. ¿Y qué dijo el profesor cuando lo supo? No, porque bueno, era un pueblo. Él pensaba que le estaba haciendo una revelación a don Atilio, es decir, a mi padre, ¿no es cierto? Dice, mire, su hijo está haciendo tal cosa, como si fuera algo malo. Es decir, era irreverente, Carmen. El Bolsón Río Negro era un pueblo que se cerraba durante el invierno porque las nevadas. Era un pueblo que no tenía más de 3.000 habitantes. Yo crecí entre montañas, por eso me encanta Jarabacoa, me encanta Constanza. A veces, yo sé que tú, parte de tu temperamento y del éxito es vivir y disfrutar lo que tienes, tu hermosísima familia, tu país, tu casa, tu barrio, tu escuela. Pero a veces tú piensas y dices, ¿y qué yo hago aquí? O ya tú te sientes tan dominicano como cualquiera de nosotros. El cordón umbilical con Argentina lo corté hace mucho tiempo. Porque me enamoré de una dominicana, sigo enamorado de mi esposa, y a través de ella, paradójicamente, cuando llegamos aquí, ella tenía mucho mayores posibilidades de triunfar fuera del país, porque era residente americana, porque era políglota, porque tenía una carrera que cabía muy bien en ciudades con tráfico de gente. Mimina, decía Stephanie, Mimina hizo estudios lingüísticos aplicados a la economía y a la industria, que después aquí, bueno, los aplicó a la enseñanza de idiomas. Pero tú tienes un hijo, creo. Yo recuerdo Claro. un jovencito que... Un hijo, una hija y 2 nietos preciosos. Sí, no, yo me estoy remontando cuando él usaba bigotes y eso, llevaba y que estaban ya en fútbol. Sí. Porque yo casualmente tengo un nieto que juega fútbol y es parte en Gibraltar, porque el fútbol es lo más barato, en el sentido de que con una pelotica, todo el mundo, donde quiera, el jugar el fútbol. Pero en esa historia del fútbol aquí en República Dominicana, Jorge, que tú te has involucrado tanto, ¿qué tú has podido recoger de lo que ha sido el fútbol en República Dominicana antes de tu llegada, que tú has averiguado, y luego de tu estadía aquí? Para mí el fútbol es desde que tú viniste a República Dominicana, que como que se formalizó, se lanzó realmente. A pesar de ser argentino, no evito establecer comparaciones y las valoraciones que las hagan otras personas, ¿no es cierto? Pero recuerdo el día, le di 10 años maravillosos de mi vida a la Secretaría de Estado de Deportes, SEDEFIR, viajando a la geografía nacional, dando a conocer las reglas del fútbol, la metodología de trabajo.
Y entrenaba, mi lugar de trabajo era el Estadio Olímpico. Y dirigía prácticas para 20, 25 personas. Y veía las tribunas vacías y decía, ¿cuándo? Es decir, el efecto multiplicador de mi trabajo o del trabajo de la gente de terreno, ¿cuándo va a trascender? No, y el esfuerzo, porque hay que reconocer, Jorge, el esfuerzo en el fútbol. Es desgastante. De 22 jugadores en el campo. Para estar recorriendo, no sé si Pero son volviendo 2000. a lo que tú le preguntabas del avance, ya la Copa Coca-Cola logra Convocar 6.000 personas y Oye, es algo de entre colegios. Definitivamente es una historia de logros. ¿Qué significa, y ya no la narración, cuál es la importancia del Mundial? Bueno, un deporte que tenga 209 países afiliados. 209 países conforman la FIFA. Las Naciones Unidas tiene 193 países. Indudablemente tenemos una diferencia con la valoración y la importancia que tiene las Naciones Unidas. Un deporte que permite, Lo aplastaste. que países pequeños se sientan grandes por un momento dado. Por ejemplo, Honduras, algo muy cerca a nosotros, un país en desarrollo, una economía con problemas, va a tener durante 90 minutos, en el caso que le toque jugar contra Japón o contra Alemania, potencias consolidadas, países desarrollados con economías brillantes, sentirse de igual a igual. Aunque el Mundial de Fútbol no le solucione la vida a los pueblos, durante 30 días, que es lo que dura el Mundial, los hace mucho más felices. Tenemos que hacer una pausa. No entiendo por qué tantos días. Eso tú nos lo vas a explicar. Nos lo vas a explicar cuando regresemos después de la pausa. Tenemos el reporte del Banco Central de la economía de este periodo del año y el banco informa que la economía crece 5.5%, que se crearon 72.003 empleos entre octubre del 2013 y marzo del 2014. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, anunció al país que durante este periodo, según las cifras preliminares, la economía dominicana, medida a través de la variación del Producto Interno Bruto, experimentó un crecimiento de 5.5% con respecto a igual trimestre del año anterior. En rueda de prensa en la sede del Banco Central, el gobernador explicó que las actividades que impulsaron el crecimiento de 7.3% del último trimestre continúan expandiéndose de forma dinámica. Al detallar el comportamiento, indicó que todas registraron tasas de crecimiento positivas, destacando el sector agropecuario, minería, manufactura, construcción, comercio, hoteles, bares y restaurantes, transporte, intermediación financiera, enseñanza, salud y otros servicios. Tú dices, Jorge Rolando, que son 209 países, 1.000 millones de personas y el gran entusiasmo. Me imagino que las grandes cadenas de difusión, de comunicación, descubrieron que desde Honduras a Somalia, durante el Mundial, vamos a estar frente a una pantalla. ¿Por qué 30 días? ¿Por qué tantos días? Hay que señalar que las 32 selecciones que participan, originalmente durante muchos años eran 16 los países, después con la explosión demográfica se llegó a 24 y con la disgregación que se produce en la ex Unión Soviética, después con los Balcanes,
crece el número de partidos, hay más demanda, lo que antes era un país se convierte en 6, 7 países y ahora son 32 países. Para que este sistema competitivo pueda desarrollarse permitiendo tiempos de recuperación, estos 30 días pasan rapidísimos. Tenemos que recordar que no todas las 32 selecciones permanecen 30 días. Hay una primera fase donde cada selección juega un mínimo de 3 partidos. Esto toma aproximadamente 15 días. Si no clasificaron, ya quedan eliminados y tienen 2 días para dejar Brasil. ¿Cuántos son los equipos que van a participar en el Mundial? 32. Pero en la fase clasificatoria, porque esta es una pregunta recurrente. El Mundial es tan lindo, pero ¿por qué cada 4 años? Para poder producir 31 países clasificados de todo el planeta que se van a juntar con el país anfitrión, hay un proceso clasificatorio que se toma 2 años y medio, y en ese proceso, en esta ocasión, participaron 202 países. En 4 años. En 2 años y medio. 2 años. Y produjeron 820 encuentros que arrojaron 31 países clasificados que sumados al anfitrión hacen 32. Hemos olvidado, no lo hemos olvidado, pero tenemos que mencionar Brasil. Y aquí en presencia del arquitecto me imagino que es fascinación la construcción, las construcciones que se han hecho. Es un reto. Las construcciones, independientemente de la situación de población y demandas que han hecho, y como tú bien dices y señalas, ¿cómo es que dice que se escribe con la B de Brasil? Brasil se escribe con B de Banesco. Con B de Banesco, que lo repite continuamente, queda... pero te escucha. No, porque yo soy un amante del fútbol y de la familia. Hay muchas situaciones. Yo estuve viendo unos avances documentales de algunas de las edificaciones. Están trabajando no 24 horas al día, sino 48. Sino 48 horas al día porque han tenido que multiplicar la presión y los avances. ¿Dónde fue el anterior mundial, Jorge? En Sudáfrica. Un reto, es decir, las autoridades de la FIFA no se conforman con llevar el mundial a los continentes con tradición. Antiguamente es por sorteo, era bipolar, es decir, era una vez América, otra vez Europa. Pero después se abre el mundo y el continente asiático solicita, Corea y Japón. Cuando, por ejemplo, ya se han otorgado los mundiales del 2018, que va a ser en Rusia, y del 2022, que va a ser en Qatar. Pero quiere decir que después de este es en Rusia que van a Sí. jugar. Ahí sí hay que prepararse. Pero hay algo que me gustaría tocar, aprovechando tú como arquitecto. Los diseños arquitectónicos responden a conceptos filosóficos. El Maracaná, que es el estadio más emblemático del mundo, fue construido para el Mundial de 1950. Y el presidente en esa ocasión quería tener un recinto deportivo que transmitiera al mundo que en Brasil no había Kubitschek. ningún tipo de segregación y diferencia ni de clases sociales ni de clases económicas, lo cual era una mentira. Pero quedaba plasmado y quedó plasmado en el diseño arquitectónico del Estadio Maracaná, el estadio más grande del mundo en ese entonces. Tenía un aro, pero no tiene ninguna columna. ¿Y cómo se sostiene? Bueno, con cables. El diseño arquitectónico, ¿tú entiendes? Y, es como un puente. El avance de la ingeniería ha producido eso. Cuando tú dices hasta entonces el más grande, ¿cuál es el más grande ahora? No, hoy en día hay un estadio en Corea del Norte es el doble. que tiene capacidad, por razones de seguridad, el Maracaná no va a recibir más de 80.000 personas. Ahora, pero en Corea del Norte hay uno que tiene capacidad para 175.000 personas. 200.000 ¿Y personas. qué tan frecuente se llenan esos estadios? No. Por ejemplo, tanto Corea y Japón ha tenido problemas para que esos recintos puedan ser nuevamente usados.
en Sudáfrica también se convirtieron en elefantes blancos. Por eso, en Brasil, con muy buen criterio, la media de capacidad de los estadios no supera los 45.000, que es una asistencia muy buena, que no solamente puede llenarse con partidos de fútbol, sino con espectáculos. Pero también por los asuntos de seguridad, porque cuando las emociones se caldean y las pasiones en el juego, y uno ver su equipo, señores, cuando más de 80.000 personas se levantan, Claro. eso estremece, eso es Bueno, vibrante. Jorge Rolando contó una experiencia de Juan Luis Guerra junto con Diego Torres. Y dice Jorge Rolando que parece que la emoción, cuéntalo, porque eso... Es indudable, cuando uno es profano en algo, se sorprende. Hay un estadio en Argentina que se llama La Bombonera. La Bombonera porque se asemeja a una caja de bombones. Es decir, cuando uno se para en la tribuna hay muchas protecciones porque si no uno se va de bruces. Es tan concentrado y 50.000 personas gritando producen un efecto sonoro extraordinario. Debe de hacer 7 años, estaba de gira Juan Luis 440, Rollo Saya y todo el grupo, Adalgisa, y Diego Torres los invita a un clásico. Es como si fuera Licey Escogido, allá es Boca River, 50.000 personas gritándolos, eso se escucha a 3 cuadras. Y él no podía interpretar la pasión. Hace temblar las tribunas. Es decir, esto parece, si la gente durante un par de segundos se sorprende cuando viene un terremoto, un movimiento de tierra, ¿qué no puede producir durante 90 minutos 50.000 personas saltando sobre el cemento? ¿Qué pasa con una persona como tú, que además de fanático eres un técnico, un profesional, cuando va al estadio, cuando tú estás narrando un partido desde tu pantalla, desde la pantalla, tú quisieras estar ahí, la sensación es diferente, absolutamente diferente, o ya tú te has acostumbrado a ver y a narrar? Está ahí. Sí, exacto, como ver ahí en la pantalla. Voy a confesar algo, nunca lo dije. Después de una narración de un partido, yo tengo que ir a bañarme. Porque vivo tan intensamente la narración que transpiro. Y esto me hace establecer una comparación con un profesor que teníamos sobre los discursos. Y nos decía, para que el discurso pueda lograr su objetivo, ustedes tienen que hablar con profundo conocimiento, pero por sobre todas las cosas, con mucha pasión. La pasión. Solamente el amor tiene la potestad de hacer que el mensaje trascienda. Y yo siento un amor tremendo por la comunicación y por el fútbol. Carmen lo va a vivir ahora cuando se celebren estos Juegos de este Mundial en Brasil, porque va a quedar embriagada. Y esa gran pasión que tú tienes, como esa mujer de salitre que eres, mira, lo vas a saborear y lo vas a vivir. Yo quiero recordarles que cada mañana, a través de la 94.1 Fidelity en el matutino alternativo, está este hombre hasta que concluya el Mundial, enseñándonos y compartiendo datos que, reitero, como tú sabes, Luis, que usted nunca había escuchado. Tal como él lo dijo, las cifras, quién gana y quién pierde, quién es bueno o quién es malo, eso uno lo encuentra. Pero eso que tú estás haciendo ahí, yo creo que merece permanencia y que tú debes después, como te dije, editar un libro con esos datos. Óyeme, pensé que Luis se iba a adelantar. Cuando está jugando el equipo argentino, que me imagino que es tu equipo, ¿qué tú haces? Obvio, quiero que gane. ¿Pero disimulas? No, soy sanguíneo, soy latino, siento, pero creo que estoy dotado de la suficiente ecuanimidad para no ser un fanático. Quiero que gane, pero que gane el mejor. No soy el fanático que a través del micrófono va a condicionar al televidente. Creo que sería una falta de respeto para el televidente
y sería insultar la inteligencia de la gente. Antes Muy de volver con Susana Gotró, ¿qué se siente narrar al lado de un hijo? ¿Tú lo juzgas, lo escuchas o dices, caramba, me ha superado? Hace muchos años había una campaña de televisión que decía, ¿sabes a dónde está tu hijo hasta ahora? Yo sé dónde está mi hijo. Amo a mi familia. Me siento orgulloso y mucha gente me dice, tu hijo te ha superado. Digo, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Porque cuando los Pedros Lara es sinónimo de que hemos avanzado. Jorge Rolando Bauer, una leyenda que se prepara para disfrutar y hacer que todos y todas disfrutemos durante muchos días hasta que él diga gol. ¿Cómo es que? Dilo, por favor. Dilo, no le sale cuando es de verdad. Y recuerden que lo pueden escuchar todos los días en 94.1 y naturalmente en ESPN. Aquí a través de la radio 104.1 los miércoles y los viernes y en la casa matriz Fútbol Solo Fútbol, 28 años haciendo televisión monotemática en el canal 41 los domingos de 6 a 8 por Televida. Has vivido de lo que te gusta, eso es fascinante. Hacemos una pausa y regresamos con Susana Gotró de Wind.